Hola, en este vídeo vamos a ver este SEAT Toledo GT de Scalextric, que es un coche que bien ajustado y bien preparado, pues nos puede dar muchas alegrías y más de alguna sorpresa. ¡Vamos allá! Bueno, pues este año en el club, con el objetivo de fomentar un poco más el uso de la pista, de realizar carreras de velocidad de pista, que son carreras pues tan divertidas o más que las de rally, ya que pues juegas a la vez con tus otros compañeros que van en pistas paralelas, pues hemos decidido crear un campeonato que ya os pondré las fechas si os apetece alguno venir o participar, y en ese campeonato hemos establecido unas reglas básicas para correr y unos coches con los que se puede correr. Entonces, dentro de esos coches a mí me apetecía correr con un Scalextric y pues para hacerlo, ahora os pondré un listado de cuáles son mis rivales y de qué coches se pueden elegir. Para hacerlo he elegido este, que es el SEAT Toledo GT de Scalextric, y es un coche que funciona muy bien, que va fenómeno, pero además en nuestro caso podemos montar chasis 3D o chasis, en este caso de nuestro compañero Miguel de Slot Circuits, que está diseñado en fibra de vidrio. Luego el motor sí que es común para todos los participantes, es este motor de Scaleauto, y luego el resto es un poco libre, la transmisión es libre, los neumáticos creo que tienen que ser Scaleauto. Bueno, aquí os lo acerco para que lo veáis. Y bueno, pues este es el coche con el que yo participo. Bueno, pues como os he dicho, aquí tenemos el coche. Este es su chasis original. El coche pertenece al Club Scalextric del año 2020. Entonces ya está preparado por si queremos, ya tiene semiejes, ya está preparado para Scalextric Advance. Este es su chasis original, con cuna basculante. Bueno, es un coche que funciona muy bien porque es bastante ancho, es un coche que funciona muy bien. En este caso, para competir, pues yo le quité aquí está el cockpit, le retiré el cockpit original y las luces, que me acuerdo que de la parte, porque lo saqué todo de un golpe, y me acuerdo que de la parte de adelante me costó sacarlo. Entonces, sin el cockpit y sin las luces, montándole un cockpit de Lexan, la carrocería y el cockpit de Lexan están en unos 19 gramos. 19 y algo. Porque en nuestro reglamento hemos establecido 20 gramos mínimo, y yo le tuve que lastrar un poquitín para llegar a esos 20. O sea que estará entre 19 y 19 y medio, por ahí andará la carrocería. Como veis, es un coche que es muy ancho, entonces pues funciona muy bien. Pero antes de poneros unas imágenes de cómo funciona en pista y todo, pues tengo la gran suerte de tener una publicación, aquí veis, donde había un artículo que trataba de este coche. Entonces, que se me mueve aquí una caja que tenía. Entonces, pues yo recomiendo que estas revistas, a mí es que me parecen auténticas joyas, tienen fotografías súper chulas, tienen reportajes súper interesantes. Se encuentran pues por €1 o así, o sea, unos precios pues simbólicos. Entonces yo poco a poco me estoy haciendo mi pequeña biblioteca, y os recomiendo a todo el que pueda, pues que si tiene oportunidad de hacerse con estas revistas, porque es algo que ya no se hace, es en papel, cosa que ya no se ve el papel, y la verdad es que
Fijaros qué maravilla, no sé, a mí estas cosas me encantan. Bueno, vamos a ir... ¡Epa! Que se cae el cockpit. Vamos a ir a ver el artículo donde habla del SEAT. Voy a levantar un poco la cámara porque si no, no se ve bien. Bueno, se me ha olvidado comentar que esta revista, por lo que pone aquí, parece que es del año 2008. Entonces, bueno, ya digo que a mí me parecen cosas que un aficionado tiene que tener. Una pequeña biblioteca con estas cosas. Bueno, aquí en primer lugar habla del coche real, del coche a escala 1:1. Dice, el SEAT Toledo GT fue uno de esos coches efímeros en el mundo de la competición. Pasó por la historia con bastante gloria, aunque no llegó a cuajar de manera definitiva en los circuitos. El proyecto del Toledo GT se inició como Toledo Silhouette, mira, como el Peugeot 406, participando un par de temporadas en el campeonato francés de superturismos, donde llegó a cosechar un subcampeonato de la mano del piloto belga Vincent Redemacher. Perdón. Bueno, pues aquí habla un poco de la historia de la competición a escala 1:1. Si alguien está interesado en tener esta publicación, pues oye, yo la escaneo, me mandáis un correíto como siempre a este correo de aquí y yo os la mando en formato PDF. Pero como os digo, si os podéis ir haciendo con estas revistas, porque la gente son revistas que las tiene por ahí en un trastero, no le dan valor, pero fijaros qué cosa más bonita. Bueno, aquí sigue hablando aquí ya se pone a hablar ya del Toledo de Scalextric. El Toledo GT de Scalextric es en sí una gran maqueta, fiel en formas y dimensiones, una buena pintura y tampografía de primer nivel. Aquí habla un poco de la mecánica, 5 tornillos, sobre la pista. De esta manera podemos probar con un tacto extraordinario el comportamiento del nuevo SEAT Toledo GT con imán de serie. Bueno, primero lo prueban con imán. El coche rueda súper fino, de buenas a primeras, sin ruidos ni vibraciones. Son pruebas que se hacían en la época. 8 carriles, mira, lo prueban en un... Sin imán la cosa cambia, como era de esperar. Lo primero que nos vemos obligados a hacer es sustituir... Vamos a ver, ¿qué pone aquí? Perdón. Sustituir las gomas delanteras por unas de perfil bajo y aprovechamos para recolocar las trencillas en posición simple, como las de toda la vida. Nos ahorramos rozamiento y bajamos un poquito el morro. No precisamos de la ayuda de la doble trencilla, ya que el estado de la pista es bueno y no perdemos corriente en ningún punto. Sin imán podemos apreciar mejor el comportamiento del conjunto. Sin la posibilidad, además, de hacerlo bascular con facilidad, tenemos que fiarnos de nuestro tacto y el trabajo que hace la bancada pivotante, que es bastante bueno. Para nuestro gusto, queda algo insuficiente, pero de momento nos basta. Para hacer bascular la carrocería tenemos que eliminar los pequeños pivotes de la carrocería que sirven de unión a modo de pestañas con el chasis. Claro, eso a mí no me pasa, lo que dice en el artículo, porque aquí al llevar el chasis de Slow Circuits pues no interfiere, entonces este se mueve muy bien. Lo que dice el artículo creo que se refiere a esta parte de aquí del radiador, perdón, esta parte de aquí del radiador que se mete dentro de la carrocería y entonces hace que no bascule bien. Pero bueno, todo tiene, como veis, todo tiene solución.
De esta manera se asegura un buen ensamblaje entre ambos elementos, pero a costa de perder, bueno. El comportamiento en sí es muy sano y pese a ser algo más corto que otros modelos de GT, el Toledo es muy noble. La enorme envergadura, el perfecto apoyo con neumático de perfil bajo y el preciso equilibrio entre potencia y grip de las ruedas traseras lo convierten en un coche muy divertido de llevar. Es un coche preciso, ágil y con un gran paso por curva. A veces puede mostrarse nervioso, pero solo si sobrepasamos ese delicado equilibrio entre el motor y las ruedas traseras, y siempre cuando vamos realmente lanzados. Las curvas cerradas son todo un espectáculo. 66 milímetros de ancho, giran con mucha naturalidad y soltura. Bueno, no voy a leer el artículo entero, como ya veis, voy a quitar un momento el trípode aquí para haceros ver bien esto. Como veis aquí, es un cochazo. Aquí tenéis las medidas. De serie lleva el RX42B, que es un buen motor. Ancho trasero 67,5, ¿veis? Tiene un ancho trasero generoso. Lo dicho, si a alguien le apetece el artículo completo para leerlo tranquilamente, que me escriba y yo se lo envío.